Buenas noches a todos, ¿cómo están? Un saludo. Vamos a seguir entonces con los análisis, como los empezamos la semana pasada, los que están como más interesantes, hacerlos en video, para explicarles a fondo todo el proceso de análisis y cuál esperaría que fuera pues, el recorrido próximo del par, la proyección que tenemos a partir del análisis. Entonces hoy vamos a continuar con el par euro-canadiense. ¿Listo? Vamos a empezar desde cero, en la pantalla pues limpia, desde temporalidad mensual, porque desde este punto empiezan a haber cosas interesantes que tenemos que cuidar en este par. Pues lo primero es, vamos a trazarnos un key level, ¿sí? En este caso va a ser un key level de los que son tipo históricos, ¿sí? O sea, un soporte y resistencia supremamente relevante y no es el de los que vamos a sacar con los rangos frescos, ¿vale? Este key level está ubicado en 1.4500 y vemos claramente como el precio durante la data que tengo en este gráfico, que es desde el 24, ha sido un punto pues muy relevante en el gráfico. Vemos que tenemos aquí un punto, dos puntos de soporte, como resistencia nuevamente dos veces, tres veces, aquí como soporte, que el precio rechaza nuevamente como resistencia una, dos, tres, cuatro veces, y como soporte tenemos aquí dos toques casi perfectos el año pasado. Entonces vemos que justamente el par en esta ocasión está testeando justamente este nivel de forma casi que perfecta y vemos evidentemente que nos ha generado un rechazo en esta zona. Esta vela igual no ha terminado, pues le faltan casi unos 2 semanas, por decirlo así, para que termine, pero es un nivel que ya tenemos que ponerle cuidado que hace el precio por esa zona. ¿Sí? Como segundo punto importante, tenemos aquí un nivel, el precio está respetando también un toque en una línea de tendencia sumamente importante, ¿sí? Que nace desde esta, casi que de los bajos históricos que tenemos en este gráfico, haciendo un segundo toque en el año 2015, y al extender la línea vemos evidentemente que el precio también rechaza con mucha fuerza este nivel. Ahora sí nos pasamos a temporalidades más pequeñas. Entonces vemos claramente cómo esta zona es supremamente importante y vemos en semanal también la precisión que tiene el precio al acercarse a estos niveles como resistencia y como soporte, y podemos esperar entonces que en este caso pues pase lo mismo, que al rebotar en este nivel pues veamos rechazo en el precio y podemos esperar que el precio pueda tener un impulso al alza. Al mismo tiempo vemos como el precio le hace un pequeño fake out en temporalidad semanal a la línea de tendencia, al igual que al key level, y nos imprime una vela envolvente muy interesante justamente en esta zona, que nos demuestra que hay mucha liquidez en compra en este nivel. Recordemos que esto coincidió con las tasas de interés del euro, el movimiento impulsivo que vimos en todos los pares, entonces evidentemente hubo mucho interés de compra en esa zona, ¿vale? Y la semana anterior, que es esta no la podemos analizar todavía porque está el precio vivo, pero la semana anterior tenemos casi que una inside bar dentro del movimiento de esta vela, lo que también pues evidentemente es interesante al ver que puede ser un momento correctivo de ese nivel, ¿sí? Si empezamos a buscar en este caso patrones en gráficos también cercanos a donde estamos, vemos que evidentemente el precio también en esta bajada, esa tendencia bajista, nos produce un tercer toque en esta línea de tendencia uniendo estos bajos, ¿sí? A modificar para que no tengamos tantos rayos por ahí. Vemos que también con mucha fuerza nos rechaza ese tercer toque en esta línea de tendencia, lo que me hace pensar que podríamos en este caso estar en una zona de múltiples resistencias que puede ser muy interesante para que el precio se vaya al alza en el corto plazo, ¿vale? Yo ajusto un poco esta línea de tendencia para que nos quede bien. Ahí está, ¿sí? Perfecto. Y
buscando más patrones también podemos encontrar que desde este punto mínimo, si trazo otra línea uniéndolo con este mínimo de acá, que es el mínimo más extremo de esta zonita como de acumulación, vemos que con mucha precisión el precio también llega a tocar la mecha en 1.4433 aproximadamente, cosa que es bastante interesante. Entonces evidentemente tenemos rechazo en 4 niveles relevantes en el gráfico. 1, nuestro key level. Voy a poner un poco más grueso para que no tengamos confusión con eso. 2, nuestra línea de tendencia alcista, que en este punto también es muy relevante porque nos marca una tendencia de largo plazo. Y al mismo tiempo tenemos confluencia de 2 líneas de tendencia en endomínimos que nos dan o nos delimitan de cierta forma el precio dentro de un canal, y vemos que rechaza con mucha fuerza, y como es una zona de múltiples confluencias, pues podríamos esperar evidentemente que el rechazo sea más prolongado y poder esperar movimientos al alza más importantes, ¿vale? Otro punto importante que tenemos que ver es la estructura de 4 horas. Vemos que teníamos una estructura bajista sumamente clara, marcada por máximos y mínimos decrecientes, sucesivamente más bajos, ¿sí? Aquí teníamos un alto muy relevante, este mínimo, un alto más bajo, un bajo más bajo, y así sucesivamente. Vemos como el precio nos estaba ofreciendo puntos consecutivamente más bajos, ¿sí? ¿Y qué pasa con el momentum de esta vela? Pues en este caso, este punto era nuestro alto más bajo, y el precio al llegar acá, pues evidentemente con tanta fuerza compradora, nos rompe la estructura y nos está ofreciendo en este caso un alto, más alto que los anteriores, y además muy potente, lo que nos puede decir que en este momento lo único que tendríamos que esperar es un bajo más alto para confirmar una estructura alcista, por lo menos de 4 horas, que nos puede dar un movimiento alcista interesante. Entonces, viendo que la estructura también cambió, aquí lo que tendríamos que hacer es básicamente buscar cuál es la zona con más probabilidades que tiene el precio para generarnos ese bajo más alto. En este caso el precio vino, retrocedió hasta esta zona, hasta este nivel de aproximadamente 1.4550. Evidentemente también el gap que generó el precio con la noticia del petróleo la semana pasada pues fue importante, y digamos que de cierta forma nos deja ahí en duda pues este movimiento, porque al generarse el gap después hubo pura indecisión. Pero entonces nuestro objetivo en este caso es buscar zonas relevantes para esperar que el precio termine su corrección, porque en este caso estamos en una situación parecida a lo que analizamos las semanas anteriores en euro australiano, que nos dio una excelente compra con una situación similar a la que estamos viendo acá, ¿sí? Y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a buscar nuestras zonas importantes. Ya sabemos que lo más interesante o una zona muy relevante en estos casos es encontrar nuestra zona de Trapez Volume, ¿sí? Es el nacimiento de la última vela bajista antes de un rebote importante en un nivel de soporte. En este caso podemos trazar justamente aquí cerca de 1.4550, ¿sí? Poner acá. Esto es una zona, puede incluso ser traspasada, pero es una zona referente, pues, o referencial, para que tengamos cuidado de qué hace el precio por ahí, ¿sí? Vemos que efectivamente cuando se acercó a la zona hubo un rechazo, pero enseguida vamos a ver por qué pienso que el precio puede todavía volver a buscar esta zona. Al mismo tiempo vamos a hacer una medida, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero vamos a ver cuántos pips, de cuántos pips fue el fake out que hizo el precio al key level para intentar proyectar esa misma distancia hacia arriba y pensar que también eso nos puede dar un soporte una vez que el precio haga pullback sobre esa zona. En este caso fue de unos 65 pips. Vemos que si proyecto 65 pips hacia arriba, pues también es justamente la zona en la que el precio ha rebotado,
pero me sigue pareciendo más interesante este nivel de acá y ya les voy a explicar por qué por otras mediciones. Pues primero, si medimos el impulso alcista que tuvo el precio, vemos que no llegó al 61, sabemos que no es una regla que tenga que llegar al 61, pero después de un movimiento tan fuerte y sobre todo de la consolidación que estoy viendo acá, el 61 me hace más confluencia con el nivel del trapez volume diario, que en este caso esta zona del 50, que incluso ni siquiera pues, lo traspasó, se quedó como entre comillas en tierra de nadie ahí, y como que por ese motivo sigo pensando que puede pasar algo más. Al mismo tiempo vemos que nuestro trapez volume diario casi que coincide con nuestro trapez volume de 4 horas. Lo que voy a hacer es que lo voy a ampliar un poco hasta esa zona, ¿sí? Para hacer un poquito más el nivel más interesante. Y aquí tenemos una coincidencia perfecta con el 61% de FIBO, ¿vale? Y lo que yo estoy viendo acá es que el precio probablemente se me esté moviendo en una especie de canal, aunque muy plano, ¿sí? No como tan con tanta inclinación, pero si proyecto a esta zona, vemos que en caso de que el precio evidentemente se acerque nuevamente a estos niveles, me va a hacer confluencia con el nivel del 61, el trapez volume y la base en este caso de este canal, ¿sí? Entonces el precio, digamos que aquí lo que se encuentra es consolidando, y una vez que se nos acerque a estos bajos, mi intención es que busquemos price action que nos indique rechazo para buscar unas compras bien interesantes. Al mismo tiempo ya sabemos que el precio también respeta proporciones en cuanto a las correcciones. Entonces aquí lo que quiero es buscar una proyección con la extensión de FIBO para ver en qué niveles es probable que la corrección también termine una vez que nos replique un movimiento igual a este, para decir que por ejemplo eh, podemos considerar en este caso tenemos A, B y C, y vemos claramente que el 100% nos coincide justamente con nuestra zona de trapez volume, ¿sí? Y nuestro 127 cerca al 71. Entonces podríamos decir que nuestra zona más importante básicamente viene siendo 1.4550 aproximadamente, pero que tenemos que tener en cuenta que es posible que el precio venga a hacer un toque nuevamente probablemente de este cuadro, algo parecido a lo que hicimos en euro australiano, y en esa zona probablemente buscar en este caso rechazo o rebote. ¿Listo? Entonces yo lo que espero es que el precio nos regale nuevamente, no sé qué puede hacer por acá, puede volver a testear el alto, puede quedarse por acá, pero me interesa que venga nuevamente a buscar este nivel para en esta zona evidentemente buscar impulsos al alza importantes. Mira una cosa, nos están mostrando estas líneas de tendencia en temporalidades más pequeñas, vamos a ver por qué. Ahora sí, ahora sí. Entonces, en 4 horas, pues vemos claramente que el precio puede estar haciendo una especie de canal. ¿Sí? También podemos proyectar esto. Vemos que el precio evidentemente está en este canal, rechazó la base, está en un punto medio y podemos esperar impulsos al menos hasta el 127, que nos hace confluencia perfecta con el techo del canal, aproximadamente 1.4790. Y en caso de extensiones, pues podríamos buscar niveles de resistencia un poco más altos que claramente me hacen confluencia con el nivel menos 61% de FIBO, que sería cercano a 1.4890 también, ¿sí? Entonces pues, estos van a ser nuestros objetivos en el mediano plazo. Además, tenemos evidentemente una ruptura de una línea de tendencia bajista que teníamos en esta zona, ¿sí? Que no se nos puede generar una especie de cuña si unimos estos bajos de acá. Entonces esto nos da una confluencia adicional y voy a borrar los anteriores para que no se nos sature esto mucho. Entonces aquí tenemos claramente
una confluencia importante también en cuanto a patrones de cambio de tendencia en este nivel, que si validamos también con nuestro indicador vemos que efectivamente tenemos divergencia en estos puntos y actualmente en 4 horas pues tenemos nuestro MACD alcista también. Entonces es básicamente lo que tenemos que esperar en este caso, es que la corrección termine para buscar compras. Digamos que aquí viene la toma de peso, el momento decisivo para entrar. Yo personalmente voy a esperar que la corrección se me extienda hasta abajo, pero de todas maneras cabe una posibilidad de que el precio no nos cumpla eso y tendríamos que estar también pendientes de qué puede hacer en estos niveles, y si nos ofrece una ruptura también como de este canalcito que tenemos, ¿sí? Podríamos intentar buscar también compras, aunque la verdad pues yo sigo prefiriendo que el precio me siga generando una corrección un poco más tranquila para en estos niveles, igual que hicimos en el euro australiano, esperar que corrija. Si recordamos bien, el precio también intentó romper al alza antes, pero esperar algo como esto para en estos niveles, sí, consolidar entonces nuestra compra para alcanzar nuestros niveles objetivos. Sí, además vemos que claramente el precio está corrigiendo porque ya tenemos nuestra formación pues de zigzag diferente. Vemos que claramente cuando el precio es rechazado es un impulso muy fuerte, y básicamente aquí tenemos el precio generando los movimientos en zigzag. Entonces tenemos las suficientes confluencias para pensar, confirmaciones y confluencias para pensar que el precio nos puede ofrecer una oportunidad de compra interesante, pero como les digo, vamos a esperar entonces con paciencia que alcance nuestra zona de compra. Recuerden que lo más importante acá es tener analizadas las zonas importantes y esperar que el precio llegue ahí y no perseguirlo, porque esto generalmente nos genera pérdidas en la cartera al estar persiguiendo el precio, pensando que o intentando anticiparnos un movimiento que probablemente sigue el precio sin confirmarnos que va a romper al alza. En caso, igual les voy a plantear la hipótesis, aunque no me parece lo más interesante, en caso de que se rompa la línea de tendencia, esta que tenemos acá, yo esperaría incluso un cambio de estructura, o sea que no solamente rompa esto, sino que nos supere esta zona, que sería como nuestro higher, nuestro lower high. Para buscar compra evidentemente esperaría al menos ruptura de este nivel para podernos ir en compra, en caso de que el precio falle en alcanzar nuestra zona de compra, digamos, más ideal, ¿vale? Entonces este es el análisis que les quería compartir. Está muy interesante porque nos puede llegar a dar una operación en compra en el mediano plazo, muy interesante. Como les digo, lo importante acá es no apresurarnos, ¿sí? Esperar que el precio aún está corrigiendo, entonces no nos va a interesar todavía buscar estas compras hasta que nos pueda alcanzar esta zonita objetivo, y en esta zona buscar efectivamente las compras que nos pueda regalar una cantidad muy interesante de pips. ¿Sí? Nos puede llegar a dar entre 250 y unos 350 pips, algo similar a lo que hicimos con el australiano. Entonces vamos a respetar la estrategia, vamos a esperar que el precio llegue hasta estos niveles. En caso de que vea algo distinto, pues efectivamente se los iré actualizando, pero por ahora la idea es esperar que el precio se nos acerque nuevamente a 1.4550 aproximadamente, y en esos niveles buscar nuestra compra que nos lleven probablemente hasta el techo de este canal que se nos está formando en el precio, que básicamente es este, ¿vale?